Buenas tardes. Somos pocos, pero buenos, todos los que estamos aquí. Lamentablemente, igual que al comienzo de la exposición, tenemos un día con bastante mal clima, lo que seguramente afectó la presencia de otras personas, inclusive de uno de los oradores, que era el doctor Hipólito Solari Irigoyen, que iba a ser un honor tenerlo aquí, y que seguramente no pudo venir por razones climáticas. Es un señor ya de avanzada edad. ¿Más alto? Hola, hola. Más fuerte. Hola. Ahí estamos mejor. Y que seguramente uno de los factores fue el climático, por el que no puede venir, un señor que tiene también ciertas dificultades motrices. Estamos cerrando la muestra sobre el primer presidente elegido en forma directa por el pueblo. Lamentablemente, solamente aquí en este museo se hizo algo medianamente oficial sobre el tema, que creo que habría merecido mucho más repercusión, porque es un hecho político. Si bien tenemos un año plagado de centenarios, cincuentenarios, bicentenarios, igualmente creo que era un hecho trascendente, sobre todo para mostrarle a las generaciones y hacerle comprender un poco cómo era la situación en otros tiempos, porque a esto no se llegó en su momento, como ahora acaban de relatar los oradores, de la mano de la casualidad. Fue a través de luchas y de un montón de inconvenientes, de problemas y de años de lucha. Entonces, hubiera merecido un poco más de atención el hecho. Estoy muy contento esta semana de la atención que se le prestó al tema del derrocamiento de Ilia, que fue bastante interesante, y se le dio amplia difusión y va a seguir teniendo. Entonces, acá vimos a través de estos 2 o 3 meses que estuvo la muestra, una presencia muy grande de colegios que se enteraron de cosas que la desconocían, como pasa hoy. Hoy la educación no transmite las cosas que tendría que transmitir, ni los hechos trascendentes del país. Y bueno, felizmente a los pocos que vinieron acá, o a las escuelas que vinieron, se le pudo transmitir esto, y la gente vimos que se interesó mucho, por lo menos conoció el tema, que creo que es la función principal de este museo, que es transmitir a las nuevas generaciones lo que actuaron las anteriores generaciones. Entonces, estamos muy contentos con haber realizado esta muestra, y hoy le damos un cierre de lujo con el relato que acá van a dar Diego Barovero, que es del Instituto Irigoyeniano, y el analista político e historiador Rosendo Fraga, que no es necesario que lo presente, ambos son muy conocidos, no los voy a aburrir con sus currículums que son extensos. Así que los voy a invitar a ellos. Yo voy a hablar muy poco, creo que acá termina mi participación, y le paso la palabra a los que van a relatarnos parte de la historia. Buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí hoy y a todos los que de alguna manera hicieron posible esta muestra, que hoy finaliza luego de 3 meses de exhibición en esta casa. Celebramos que esta casa esté abierta y haya dado el testimonio que dio a lo largo de estos años en su calidad de Museo del Humor, y esperamos con expectativa, no sin cierta preocupación, pero con mucha expectativa, que las decisiones que tomen las autoridades competentes ratifiquen la continuidad de la existencia del Museo del Humor, que ha sido una de las más felices iniciativas en materia cultural que vivió nuestra ciudad en los últimos años. No poco han tenido que ver quienes integran el consejo directivo de este museo,
el ya fallecido maestro Manuel García Ferré, los maestros Hermenegildo Sabat, Mordillo, Fernando Sendra, y me olvido de uno, y el maestro Quino. Y por supuesto su director, gestor principal, querido amigo, que es el que nos abrió la puerta para esta exposición del Instituto Nacional Irigoyeniano y del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, que dirige Rosendo, nuestro querido amigo Hugo Maradei, que demuestra una vez más con esta exposición y esta gestión que desarrolló en esta casa su capacidad y ejecutividad como gestor cultural. Yo voy a ser muy breve porque quiero que lo escuchemos todos a Rosendo. Rosendo ha sido parte de este proyecto desde la génesis, pero me parece que no podemos, los irigoyenistas que impulsamos la idea de recordar en este año el centenario de la llegada del primer presidente elegido por el pueblo, luego de muchos años de contiendas cívicas, de revoluciones, de acuerdos y desacuerdos, que 100 años después de nuestra independencia, los argentinos consagramos por primera vez un presidente elegido dentro del consenso de una república representativa y democrática. Eso fue sin lugar a dudas la concreción del anhelo de los constituyentes, de aquellos que se reunieron en Tucumán en 1816 para declarar la independencia y que no pudieron dictar la Constitución, y de los constituyentes que en 1853 y 1860 le dieron forma definitiva a nuestra organización política constitucional. Esta muestra, desde el humor gráfico, desde la caricatura, como expresión cultural y como radiografía social y política de aquel entonces, se enmarca también en el reconocimiento de una sociedad que había cambiado profundamente, como seguramente cambió la sociedad en estos 100 años posteriores, que abarcan desde 1916 a 2016. No es la misma Argentina, pero en esa Argentina del 16 vamos a encontrar muchos hitos que fueron significativos y que constituyen también las bases fundamentales sobre las cuales construimos a diario nuestra nacionalidad. Esa es la Argentina en la que, por entonces, Pascual Contursi le puso letra al tango Lita de Samuel Castriota y se convirtió en Mi Noche Triste, que un año después grabó Carlos Gardel, dando inicio a la era del tango canción, y sin lugar a dudas revolucionando la cultura musical de la Argentina y del mundo. Esa es la Argentina en la que aparecía el incipiente y exitoso pintor Benito Quinquela Martín, un joven carbonero que en ese año 1916 en la revista Fray Mocho tiene su primer reportaje, y que la revista Fray Mocho también está presente en esta muestra que hemos armado y construido para ustedes. Esa es la Argentina en la que lo que hoy conocemos como usina del arte, se inauguraba esa usina como fuente de producción energética para alimentar toda la zona sur de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, la usina de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, que estaba a la vuelta del todavía viejo estadio de madera del Club Atlético Boca Juniors, en el extremo sur de nuestro querido barrio de La Boca. Y esa es la Argentina en la que se despidió con dolor la muerte del célebre poeta y diplomático Rubén Darío, donde empezaba a triunfar Alfonsina Storni, donde Ricardo Rojas escribió La Argentinidad, y donde luego de la feliz aparición de la figura de Roque Sáenz Peña, uno de nuestros más grandes estadistas, se concretó una reforma electoral de características constitucionales que le dio al país las bases para construir una democracia con base social. Y no podemos dejar de decirlo, también es la Argentina en el 16 que despide a uno de sus grandes artistas populares, el payador Gabino Ezeiza, que también estamos cumpliendo este año los 100 años, el centenario de su fallecimiento, y que será recordado convenientemente también por nuestra institución y por otras que así lo van a hacer. Pero
este es un acto de cierre de la muestra y además es un acto de gratitud hacia aquellos que se comprometieron con esta idea, con este proyecto, colaboraron, trabajamos conjuntamente durante estos meses, los que llevó la preparación y curaduría de la muestra y los que llevó el desarrollo de la misma. Así que les quedo enormemente agradecido por el apoyo a la institución del Museo del Humor, dependiente de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, y a mi querido amigo Hugo Maradei como director del mismo, así como también a Rosendo Fraga, que siempre nos trajo su palabra de aliento, su colaboración e inclusive su pluma, su interesante pluma que nos acompaña en este catálogo de la exposición que por suerte va a tener también continuidad en otros espacios culturales de nuestra ciudad y también del país. Estamos en tratativas para ello, así que seguirá circulando. Le voy a dejar la palabra a Rosendo para que haga la charla dedicada al tema que nos va a ilustrar sobre el cierre de esta muestra. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, ¿no es cierto?, estar conversando con ustedes, ¿no es cierto? Y celebro que estemos juntos esta tarde lluviosa de invierno, ya de invierno, ¿no es cierto?, acá. Yo creo que ¿no es cierto?, en realidad tanto Maradei como Barovero, ¿no es cierto?, lo han dicho, ¿no? Toda esta palabra o término o concepto del relato que se instauró mucho en los últimos años, bueno, ¿no es cierto?, llegó a que hechos como, por ejemplo, la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, los 100 años de la ley Sáenz Peña hubiese pasado totalmente desapercibido, ¿no? En última instancia, la ley Sáenz Peña fue la reforma política, como dijo Diego, de alcances constitucionales más importante en 200 años de historia argentina. Sin embargo, ese hecho pasó en ese momento totalmente desapercibido, ni se conmemoró, y es más, ni siquiera en el ámbito del Congreso de la Nación hubieron actos, ¿no es cierto?, homenajes. ¿Qué es lo que sucede? Recordar este tipo de hechos tiene que ver con restablecer una narrativa, ¿no es cierto?, que sin querer sustituir una cuestión por otra nos permita ir reencontrando, revalorizando hechos, ¿no es cierto?, muy importantes. En este sentido, acá hay un hecho que yo creo que ha sido muy importante, el cual se cumplió, ¿no es cierto?, 100 años, que fue el 2 de abril de este año, fueron los 100 años de la primera elección presidencial, como digo, con vigencia de la ley Sáenz Peña. Primera elección presidencial con vigencia de la ley Sáenz Peña y 100 años fue un poco lo que motorizó, ¿no es cierto?, esta muestra. Yo diría que, y acá como se dijo recién, prácticamente lo único que se hizo conmemorativo de los 100 años de la primera elección bajo la ley Sáenz Peña, 2 de abril, fue esta, ¿no es cierto?, esta muestra. Yo creo que este museo, que, ¿no es cierto?, ha tenido múltiples iniciativas, ¿no es cierto?, en este sentido, le ha dado siempre un lugar a este tema de la caricatura y de la caricatura histórica, un papel realmente importante. Como, ¿no es cierto?, dijo Hugo, vienen los chicos de las escuelas y pueden empezar, inclusive previas, desde caricaturas de San Martín, ¿no es cierto?, desde esa época, las del Mosquito, ¿no es cierto?, las del Quijote, y realmente ver algo que no se ve, ¿no es cierto?, en cualquier otro lugar de la Argentina. La caricatura ha jugado un papel tremendamente importante, es decir, lo sigue jugando hoy. Cuando vemos imitaciones en televisión de la política, no es más que una adecuación de la vieja caricatura al medio, ¿no es cierto?, al medio audiovisual. En este momento, un siglo atrás, la caricatura jugaba un papel absolutamente central en lo que era la comunicación audiovisual. Porque la comunicación audiovisual no empieza con el cine y la televisión. La comunicación audiovisual empieza, ¿no es cierto?, con la gráfica. Cuando uno mira las revistas de las cuales han sido extraídas estas caricaturas, sobre todo de Caras y Caretas, claramente tenemos no solo caricaturas, dibujos, fotos, colores. Es decir, tenemos una comunicación audiovisual muy amplia, ¿no es cierto?, y muy completa. Y la caricatura jugaba un papel, ¿no es cierto?, muy importante. La caricatura generalmente se centraba en un hecho de actualidad política. Un hecho de actualidad política, un personaje de actualidad política. En torno a 1916, Irigoyen era
la figura central en materia de caricatura, como hasta el año 14 lo había más bien Roque Sempeña, que era el presidente, ¿no es cierto?, hasta que muere. La caricatura, yo diría que en términos de comunicación moderna, dice más que la fotografía. ¿Por qué la caricatura dice más que la fotografía? Es decir, la fotografía me presenta una imagen, la caricatura me insinúa, me acentúa, ¿no es cierto?, y el mensaje entonces llega. Es decir, en realidad la caricatura va un paso más allá de la comunicación de la foto. Al acentuar, al destacar, ¿no es cierto?, es decir, al ironizar, está transmitiendo un mensaje mucho más, ¿no es cierto?, mucho más completo. Yo creo que cuando uno mira estas caricaturas sobre Irigoyen, mi opinión, las caricaturas sobre Irigoyen dicen más que la foto sobre Irigoyen, más que la foto sobre, ¿no es cierto?, sobre Irigoyen. Un personaje además tan hermético, diríamos, de poca palabra, de poco discurso, la expresión jugaba un papel importante, la expresión, las actitudes, y en las caricaturas uno observa esa captación, ¿no es cierto?, del personaje, ¿no es cierto?, en su profundidad. Yo creo que sobre Irigoyen, ¿no es cierto?, son muchas de las cosas que, ¿no es cierto?, que se pueden decir, pero yo a lo mejor me concentraría solamente en tres comentarios. Primero, uno que tiene que ver en 1880, ¿no?, y es el juicio de Jauretche sobre Irigoyen, ¿no es cierto? El juicio de Jauretche sobre Irigoyen como figura política en la crisis cuasi guerra civil o guerra civil de baja intensidad de 1880. Un texto, un párrafo que De Marco señala de una carta de Alem a un amigo un año antes de su muerte, donde evidentemente el amigo le ha hecho algún comentario sobre Irigoyen. Y entonces Alem le contesta: mi sobrino, ¿no es cierto?, es que no tiene escrúpulo, es una poderosa fuerza política que yo solo sé hasta dónde puede llegar. Lo hacía en un comentario crítico, como diciendo, mire, mi sobrino que no tiene escrúpulo, ¿no es cierto?, es una poderosa fuerza política que yo solo sé hasta dónde puede llegar. Y acá vuelvo a este concepto. Yo le decía a Diego Barovero ese día, después que terminó la reunión, le decía: mira, esta carta para mí es casi como una suerte de abdicación de Alem a favor de Irigoyen. Es un reconocimiento de Alem con que la fuerza y la capacidad política de Irigoyen para él se le hace insuperable de poder controlar, y que ha surgido una realidad frente a la cual él tiene que correrse al costado, porque él estaba respondiendo frente a un amigo que le decía que había que enfrentarlo a Irigoyen, que Irigoyen era un traidor, etcétera, etcétera. Y la respuesta, ¿no es cierto?, es esta. Y acá es otro aspecto, ¿no es cierto?, que es la fuerza política, la vitalidad política, esa capacidad de lograr que los otros lo sigan, lograr que los otros hagan, ¿no es cierto?, lo que él quiere, ¿no es cierto?, que hagan. El tercer momento, vamos, ¿no es cierto?, al 1916, yo creo que acá Irigoyen, ¿no es cierto?, para mí entre el 10 y el 16 el Irigoyen político práctico, ¿no es cierto?, juega un papel absolutamente importante. Primero, cuando empezamos el periodo, es cierto, Irigoyen había tenido reuniones con Figueroa Alcorta, había tenido reuniones con Sempeña, pero no estaba del todo convencido de que había que entrar en el juego que le estaban ofreciendo. Pero claro, empieza el problema de los radicales concurrencistas. Y acá el político práctico me dice: mire, si yo me sigo quedando afuera, acá hay un problema práctico. Mis seguidores van a empezar a entrar en el juego. Y si mis seguidores empiezan a entrar en el juego, todo lo que yo estoy armando, ¿no es cierto?, se me va. O sea, hay una decisión de un político práctico que había mantenido la intransigencia hasta un momento, pero cuando llega el momento que percibe que la intransigencia, y creo que acá también en esto hay una diferencia con Alem, ¿no es cierto?, que la intransigencia puede ir en contra del líder político, él la cambia. Porque ¿cuál era el problema? Él no estaba seguro de entrar en ese juego que le ofrecían, no sabía si realmente a lo que había gestado le convenía, pero si no lo hacía, claro, es decir, la posibilidad de acceder al poder, de tener banca, de tener gobernaciones, como había pasado en Santa Fe, corría el riesgo que el partido se le fuera. Y ahí entonces toma el riesgo. ¿Y que fue un riesgo? No cabe duda. ¿Por qué que no fue un riesgo? El resultado electoral mostró que fue un riesgo político, ¿no es cierto? Es decir, porque Irigoyen no logra mayoría propia
en el colegio electoral. Y pasan varias semanas donde sobre ese resultado, ¿no es cierto?, no está muy claro qué es lo que va a suceder con el resultado electoral. No está muy claro para dónde van a terminar jugando los radicales concurrencistas de Santa Fe, que tenían la llave y que habían estado muy enfrentados con Irigoyen, ¿no es cierto? Sí. Si los concurrencistas de Santa Fe terminaban jugando para una coalición de la fuerza conservadora, bueno, a lo mejor el presidente hubiera sido Lisandro de la Torre. Y la llegada de Irigoyen al poder se hubiera postergado 6 años, ¿no? Digamos, no es que en esto la historia, el curso no hubiera cambiado, se hubiera alterado, pero no hubiera cambiado. Es decir, cuando uno observa el resultado electoral, se ve que él toma un riesgo, pero acá es el político práctico, pero y le sale bien, ¿no es cierto? Y en política las cosas se miden por el resultado, ¿no es cierto? En este sentido. Porque a veces hay la idea de que esto era una ola arrolladora que llegaba o llegaba. La realidad es que hubo un político que fue Irigoyen, que fue maniobrando, que fue manejando, y resolvió dos problemas. Primero, la unidad frente a la oportunidad táctica de llegar al poder. Y segundo, la toma de riesgo, ¿no es cierto?, la toma de riesgo electoral. Porque ahí el sistema electoral, ¿no es cierto?, está muy claro, había voto universal, secreto y obligatorio. Pero el que tenía el poder en la provincia tenía cierta ventaja para poder. Por eso, cuando Irigoyen llega al poder, interviene la provincia, ¿no es cierto? O sea que sobre este tema Irigoyen, yo la semana pasada tuve una discusión en una academia, a la cual formo parte, con un académico muy, muy importante, que me planteó delante de todo, ¿no es cierto?, la tesis de que Irigoyen era un caudillo populista. Es una deformación, claro, que se puso de moda. Exactamente, ¿no es cierto? No, totalmente. Es una tesis más o menos que yo no comparto, que sostiene que, ¿no es cierto?, el populismo en la Argentina se genera en las primeras décadas del siglo en base a los militares, la iglesia y el radicalismo. No sé si se construye, ¿no es cierto?, y el nacionalismo que predomina en esas tres instituciones es lo que determina. Bueno, yo esa tesis la arrebato, ¿no es cierto?, no la comparto, y digo, mire, escúcheme, eso históricamente lo es así. Las primeras décadas del siglo, lo que uno observa es un conflicto ideológico en la Argentina entre nacionalistas y liberales. Pero el conflicto entre nacionalistas y liberales era dentro del radicalismo, no es que el radicalismo hubiese sido homogéneamente, sea dentro de los conservadores, aún dentro de los socialistas, sea ese mismo, dentro de los militares, y aunque se conoce menos, se dio también dentro de la iglesia. Es decir, no es que cada uno de esos actores de la política, ¿no es cierto?, fue homogéneamente en esa posición. La realidad es que, así como no había un partido nacionalista, no había un partido liberal, no había partido, pero sino dentro de todos los actores de la política se libraba, ¿no es cierto?, pero no es cierto históricamente, ¿no es cierto? Yo decía, mire, hay que diferenciar de populista de popular. Irigoyen fue un caudillo popular, pero caudillo popular no quiere decir, ¿no es cierto?, populista. Y para mí, la gran divisoria ideológica estaba en un punto, que es la Constitución de 1853, ¿no es cierto? Es decir, lo que realmente fue el gran diferenciador ideológico entre nacionalistas y liberales fue la Constitución de 1853, ¿no es cierto? Y esta, cuando uno hace un análisis, quiere buscar un hecho ordenador, es este el tema, ¿no es cierto? Irigoyen jamás cuestionó la Constitución de 1853. Nuestro programa es la Constitución Nacional. Exactamente, y es más, fíjate que Irigoyen gobierna siempre, los 8 años que es presidente, sin tener mayoría en el Senado. Gobierna sin tocar la composición de la Corte, ni cambiar, ni aumentar, no sé si está claro. Y para mí es la gran definición, en mi visión, de entre el caudillo populista y el caudillo popular. Es decir, Uriburu quiso cambiar la Constitución nacional, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno del 43 quiso cambiar la Constitución nacional. En el 49 se cambió la Constitución. Pero el gran ordenador, si uno quiere buscar una causa ordenadora, es esta. Y cuando uno toma esta causa ordenadora, la posición ideológica de Irigoyen es absolutamente claro, y esto es el diferenciador, ¿no es cierto?, del caudillo popular, ¿no es cierto?, del caudillo populista, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo creo que dos cuestiones más que quiero, ¿no es cierto?, agregar, ¿no? En primer lugar, destacar, como hizo Barovero recién, la importancia y significación de este museo. Y lo quiero destacar porque estoy convencido, y segundo, porque algunos no están tan convencidos como yo de la importancia de
y trascendencia, ¿no es cierto?, de este museo. Primero, es difícil encontrar en el mundo museos dedicados al humor. ¿Cuántos hay, estimado amigo? Y hay 4 o 5. Correcto, en el mundo, ¿no es cierto? Un museo dedicado al humor. Es decir, la caricatura es una manifestación del humor, como hay otras, ¿no es cierto? Como puede ser la actuación, puede ser el mismo la literatura. Lo que acá está expuesto es único. Yo personalmente he aprendido cosas en este museo. Vos fíjate, por ejemplo, yo no tenía conocimiento de la producción de dibujos animados nacional de los años 30 y los años 40, que uno puede ver acá. Sí, insisto, producción de dibujos animados nacional. Nosotros teníamos los años 30 y 40 una producción de dibujos teníamos nacional, de la cual yo realmente no tenía conocimiento ni los había visto, ¿no es cierto? Que está. Sí, hay una cantidad de cosas que uno realmente, ¿no es cierto?, se entera. Creo que esto, ¿no es cierto?, el museo en absoluto, ¿no es cierto?, hace de la política un centro, pero así como se hizo esta muestra de Irigoyen en el 14, con motivo del centenario de las muertes Roca y Roque Sampeña, se hizo la muestra Roca y Roque, respecto a las caricaturas Roque, ¿no es cierto?, de Roque y Roque Sampeña, ¿no es cierto? Es decir, acá todo esto lo ha manejado Maradei, yo digo, con una gran apertura, ¿no es cierto?, en este sentido. Y yo creo que todos los esfuerzos que se hagan por mantener este museo en funcionamiento, que además está en un lugar realmente muy lindo, un lugar que, ¿no es cierto?, vale la pena que haya sido revalorizado, esto juega un papel muy importante. Donde además es un museo que por sus características, en un momento, ¿no es cierto?, donde los chicos están muy acostumbrados a la cultura audiovisual, se presentan las cosas de una manera, un dibujo animado, ¿no es cierto?, caricaturas que hace mucho más accesible, ¿no es cierto?, el conocimiento. Respecto a Diego Barovero, dos, ¿no es cierto?, dos palabras, ¿no es cierto? Irigoyen diría que Barovero es el gran defensor de la causa y el régimen, ¿no? La causa, ¿no? La causa y el régimen, ¿no es cierto? La causa. Realmente él es un hombre que, ¿no es cierto?, se ha transformado quizás una militancia partidaria y política, ¿no es cierto?, en ocuparse de, ¿no es cierto?, en el recuerdo, ¿no es cierto?, de la figura de Irigoyen. Y yo creo que está haciendo una tarea realmente muy importante, una tarea muy positiva, porque hechos como el 2 de abril, ¿no es cierto?, hubieran quedado en alguna medida, ¿no es cierto?, en el pasado. Todo esto que ahora, ¿no es cierto?, el recuerdo de los 50 años del golpe contra Ilia, que para mí juega un papel muy importante, ¿no es cierto?, muy importante en el tema de, yo no voy a decir un contrarrelato, pero sí un recuerdo de la historia en términos más equilibrados, ¿no es cierto?, en este sentido. Él también ha sido el gran impulsor de una comisión que se ha ocupado de esto y en lograr que desde el Estado, ¿no es cierto?, se contribuya a que esto esté presente. Yo creo que el 12 de octubre, que son los 100 años de que Irigoyen llegó al poder por primera vez, ahora, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de, ¿no es cierto?, aprovechar y revitalizar para que ese hecho sea recordado, ¿no es cierto?, en su dimensión. Los 100 años que llega al poder, el primer presidente electo, ¿no es cierto?, por la ley, ¿no es cierto?, por la ley Sampeña, en este sentido. Entonces, yo creo que acá para mí se nos juntan varias cosas, se nos junta el reconocimiento del museo, que quiero destacar, ¿no es cierto?, que todo lo que podamos hacer para que este museo siga abierto, yo creo que vale la pena desde todo punto de vista que lo hagamos. Hugo ha entregado, ¿no es cierto?, un gran esfuerzo, una gran vocación ¿no es cierto?, en este museo. Recordar la figura de Irigoyen, como constantemente está haciendo Diego desde el Instituto Irigoyeniano, creo que es un tema realmente, una contribución muy importante desde el punto de vista político en la Argentina. Es decir, hay un filósofo marxista, Gramsci, siempre decía: el que impone su interpretación del pasado domina el futuro. El que impone su interpretación del pasado domina el futuro. Claro, entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, destacar la figura de Irigoyen y esta fecha, 2 de abril, ¿no es cierto?, 12 de octubre, en su centenario, juega un papel realmente muy, muy importante. Y más allá de todo esto está en medio algo que es la caricatura. Que es la caricatura. Que yo creo que es algo realmente muy importante, como dije recién, como forma de comunicación, pero que en realidad históricamente también ha sido una medida de la tolerancia política. Sí, claro. Una medida de la tolerancia
política, ¿no? Cuando los gobiernos han sido intolerantes, lo primero que han hecho es enojarse con la caricatura. Ahora que estamos hablando de los 50 años del medio siglo del golpe contra Ilio, es el medio siglo de la clausura de Tía Vicenta. No sé si está claro. Es decir, ahora es el medio siglo, en un par de meses, de la clausura de la revista Tía Vicenta de la Andrés de Colombia, ¿no? Cuando a Onganía lo dibujaban como una morsa y se enojó y le hizo clausuró la revista Tía Vicenta. En gran medida, la caricatura ha sido. No hay presidentes que han sido muy tolerantes con la caricatura, que incluso han ido al teatro de revistas cuando los imitaban, ¿no? Era, Claro. digamos, otros, lo primero que, la primera señal, ¿no es cierto?, de un presidente autoritario es la intolerancia frente al humor, que es lo que, ¿no es cierto?, el que tiene una visión pluralista de la vida frente al humor, ¿no es cierto?, aunque sea mordaz, lo toma, ¿no es cierto?, con tolerancia. Por eso, este tema de la caricatura, ¿no es cierto?, que está presente en nuestra historia desde los comienzos, por eso acá en toda esta galería histórica, pues eso empieza por San Martín, ¿viste? Esa de caricatura que está San Martín conduciendo un burro que es O'Higgins. Sí, San Martín conduciendo un burro, ¿no es cierto?, que es O'Higgins, que era la caricatura que los carreristas en Chile difundían contra San Martín y O'Higgins. Nos va mostrando que ello está allí, ¿no es cierto?, en el origen, como esto está estrechamente vinculado, la caricatura de esta historia, a la libertad de prensa, ¿no es cierto? Una cosa en alguna medida está muy vinculado, porque la vía a través de la cual se comunicaba la caricatura eran los medios, ¿no es cierto?, los medios de prensa. Por todo esto, creo que celebro que hayamos estado reunidos esta tarde, ¿no es cierto?, para conversar de este tema, conmemorar un hecho histórico realmente importante, es el centenario de la llegada al poder de Irigoyen, el centenario de la elección de Irigoyen, y también celebrar la existencia de este museo que ojalá siga abierto mucho tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos, por favor.